paz de Cristo, hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo donde usted nos va a estar viendo a través de este microprograma, el mensaje apostólico. Bueno, continuamos dándole respuesta a ciertos argumentos que han hecho contra la doctrina del nombre de Jesucristo. Y en esta ocasión es importante traer a colación el tema. El tema que hoy vamos a estar tocando es: Jesús es el único nombre. Jesús es el único nombre. Vamos a basar nuestro estudio de la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12. Se dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, los trinitarios afirman que cuando nosotros decimos que Jesús es el único nombre que hay en la deidad, que es un argumento que es demasiado pobre, que es débil ese argumento, que no tiene fuerza, quieren decir ellos, que es un argumento que está errado. Ellos dicen de que nosotros afirmamos que Padre y Espíritu Santo no son nombres, y por supuesto que lo afirmamos y con la Biblia en la mano, sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Nosotros afirmamos con la palabra de Dios contundentemente que Padre y Espíritu Santo no son nombres, ni en la gramática ni en la Biblia. Padre es una palabra que se ocupa para referirse a cualquier ser humano en la tierra que haya engendrado algún hijo, pero no se llama así ninguna persona propiamente, porque Padre no es nombre propio, ni en la Biblia ni en la gramática. Espíritu Santo tampoco es nombre, ni en la gramática ni tampoco en la Biblia. Espíritu Santo nunca se le llama nombre al uso de la palabra Espíritu Santo o la frase Espíritu Santo. Algunos trinitarios dicen de que la palabra Padre en la Biblia referida a Dios sí es nombre, porque se escribe con P mayúscula. Y lo mismo se dice de Espíritu Santo, como es el caso bíblico de Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como ahí en Mateo 28:19, la palabra Padre y la palabra Espíritu Santo está con inicial mayúscula, los trinitarios dicen de que sí es nombre, que sí son nombres, pero esa es un argumento pobre, porque todos los atributos que se le atribuyen, valga la redundancia, a Dios, se escriben con inicial mayúscula en la palabra de Dios. Tal es el caso de Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra del Señor en Isaías capítulo 9, versículo 6, nos habla de esta manera. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Como podemos ver, está con inicial mayúscula. Consejero con inicial mayúscula. Dios fuerte con inicial mayúscula. Padre eterno con inicial mayúscula. Príncipe de paz con inicial mayúscula. Como usted puede entender,
Dios no se llama consejero, a pesar de que esté con inicial mayúscula la palabra consejero que se le atribuye a Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dios no se llama consejero, pero es de entender en materia bíblica de que cuando la Santa Escritura a nosotros nos habla de atributos que se le adjudican a Dios específicamente, pues se escriben con inicial mayúscula. Eso no significa que Él se llame así. Y con esto nosotros comprendemos que la palabra Padre no es nombre. Y la gramática sustenta lo que estoy diciendo. Yo soy padre, pero no me llamo padre. Y muchos seres humanos son padres, pero no se llaman padre. Además, la teología trinitaria dice que el argumento es pobre cuando nosotros decimos que Jesús es el único nombre en la deidad. Ellos dicen que este argumento es pobre, pero es todo lo contrario. El argumento que sí es pobre es el que ellos quieren darnos a nosotros a que creamos, y por supuesto no vamos a aceptarlo. Ellos dicen que Jesús se llama así porque fue el único de la Trinidad que se humanó. Y este argumento, en primer lugar, no es bíblico, no tiene sustento bíblico. Que ellos digan que Jesucristo fue el único de la Trinidad que se humanó. ¿Y por qué está equivocado? Porque no tiene sustento bíblico. Porque el Hijo, para que ellos puedan decir de que de la Trinidad solo el Hijo se ha humanado, lo primero que tienen que hacer es probar que la Trinidad existe. Cosa que no van a poder probar por la Escritura, van a tener que recurrir a la filosofía para ellos sostener la Trinidad. Bíblicamente la teología trinitaria no se sostiene. Entonces, lo primero que tienen que hacer es probar que la Trinidad existe. Ellos dicen que solo el Hijo se humanó, y eso tampoco es bíblico. Tendrían que enmendar las Sagradas Escrituras para ellos sostener esa mentira. ¿Por qué tendrían que enmendar las Escrituras? Porque 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 dice de esta manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Cristo, no una parte de Dios, no. La Biblia es clara, enfática. Dice la Escritura que Dios, no está diciendo una parte de Dios, está diciendo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segundo versículo que ellos tienen que probar y que tienen que enmendar sería Colosenses capítulo 2 versículo 9, que dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo no está diciendo de que en Cristo habita parte de la deidad, como si solo el Hijo estuviera en la deidad, el Hijo divino, entre comillas, como lo dicen la teología trinitaria. No, por supuesto que no. En Cristo está toda la plenitud de la deidad, claramente. Entonces vienen y nos quieren hacer creer de que como solo el Hijo se humanó, entonces es el único que tiene un nombre humano. La teología trinitaria llega a ser tan blasfema que dice que el nombre de Jesús es un nombre humano, y el argumento sobre el que ellos sostienen esto es que ellos dicen de que el nombre Jesús lo usan muchas personas y que en los tiempos de Cristo el nombre Jesús era muy común, cosa que yo no voy a discutir. Por supuesto que posiblemente hubiesen muchas personas que se llamaran Jesús, pero eso no quiere decir
de que solo porque los hombres se pongan el nombre Jesús, el nombre de Jesús deja de ser divino. De hecho, la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 20, mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21. Y pensando él en esto, o sea, José estaba pensando dejar a María porque la encontró embarazada. Y entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel ha venido a darle un mensaje a José y le dice que se quede con María porque el engendro de María es del Espíritu Santo. Versículo 21. Le sigue diciendo el ángel a José: y dará a luz un hijo, o sea, María dará a luz un hijo, y llamarás, es una orden del ángel a José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Discúlpeme, pero la teología trinitaria aquí está totalmente errada. Cuando ellos dicen de que el nombre de Jesús es meramente humano, está totalmente equivocada. A Jesús, quien le puso el nombre no fue José, ni fue María, ni fue ningún ser humano de la tierra. A Jesús le puso el nombre un ángel. Un ángel. Eso significa de que ese ángel traía órdenes divinas, porque un ángel no puede ser absoluto. Es un mensajero que trae un mensaje de aquel que lo ha enviado, y por supuesto estamos hablando de un ángel bueno, no de un ángel caído. Por lo tanto, esa orden viene de Dios y por lo tanto ese nombre es de origen divino. Además, la palabra del Señor nos dice que el nombre que se le da a ese cuerpo humano que nace en María no es un nombre cualquiera, sino que es el nombre de Dios, del Dios eterno, del Dios de Moisés, de Abraham y de Jacob. Cuando la Biblia afirma de que el nombre Jesús es una herencia que Dios le da a la encarnación, mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Importante. Dice que Jesús, o sea, ese ser humano que nació, murió y resucitó, ese ser humano fue hecho superior a los ángeles. ¿Por qué? Dice el escritor de los Hebreos: porque heredó más excelente nombre que los ángeles. Importante que el escritor a los Hebreos use la palabra herencia para referirse al nombre Jesús, al nombre que heredó el Hijo en la tierra, diciendo de que es una herencia. Y cuando hablamos de una herencia, estamos hablando de que el nombre Jesús es el nombre de Dios heredado a la encarnación, a ese ser que se encarnó, se le heredó el nombre Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9, nos dice de la siguiente manera, lo vamos a leer al 10, dice de esta forma: por lo cual Dios también le exaltó, o sea, al Hijo que había nacido de María, después de su muerte y resurrección, Dios lo exaltó. Está diciendo Pablo, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra del Señor. O sea, de que la Biblia nos está diciendo
Y aquí confirmo lo que dice la palabra del Señor en Mateo 1:21, que el ángel solo está cumpliendo órdenes. Cuando le dice a José, le vas a poner por nombre Jesús, porque quien le dio el nombre no es el ángel en sí, sino Dios mismo. Y Pablo se lo explica a los filipenses cuando le dice, por tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cierra el apóstol Pablo diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre es ultraterreno. Ese nombre no es meramente terreno, como dice la teología trinitaria. No, no es terrenal, es extraterrestre. El nombre Jesús es extraterrestre, no tiene límite. Allí Pablo lo está diciendo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo. Estamos hablando de un nombre ultraterreno, ¿no? De un nombre extraterrestre. Está diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el universo tiembla al nombre de Jesús. Y eso también es un indicativo que el nombre de Jesús es sobrenatural. Ahora, que lo use la gente para ponérselo a chus a cualquier Jesús aquí en la tierra, eso no significa, no es argumento potente para demostrar que Jesús es un nombre terreno. Así que en todo esto la teología trinitaria está absolutamente equivocada. Ahora, la teología trinitaria afirma que Jesucristo les enseñó a llamar a Dios con el nombre de Padre, pero eso no tiene sustento. También dicen que Cristo les enseñó a llamar a Dios Espíritu Santo. Tampoco tiene sustento en toda la Escritura. No hay un lugar en la Biblia al que la Biblia nos diga que hay que llamar a Jesús Padre. Que debemos entender que Él es nuestro Padre y no le deberemos llamar Padre nuestro a nadie más que solo a Dios. Eso sí es bíblico, pero en el sentido único y exclusivo, en el único sentido que le podemos llamar Padre a Dios, es que Él es el que nos ha hecho nacer de nuevo, pero no para referirnos a Él como nombre propio, porque Dios no se llama Padre. Ya vimos en la Escritura cuál es el nombre de Dios. Hay en el Antiguo Testamento muchos nombres más que la gente muchas veces confunde. Por ejemplo, el nombre Jehová, que es una traducción del verdadero nombre de Dios. No voy a entrar a la complejidad de este nombre, pero sí voy a explicar que el nombre Jehová es una traducción del tetragrama YHWH, que es el nombre impronunciable de Dios. Es un nombre que no se puede pronunciar porque solo son 4 letras, consonantes, y no tienen vocal. Por lo tanto, es difícil mencionar. Algunos eruditos bíblicos, rabinos, dicen de que como el hebreo tiene sonidos, entonces se pudiera de alguna manera expresar esas 4 letras como suenan esas consonantes en el hebreo. Pero cuando nosotros entendemos que el nombre Jesús en el hebreo significa Jehová salva,
entendemos que el nombre Jehová, la traducción, y estoy diciendo que es una traducción, y el nombre Jesús es exactamente el mismo, con la diferencia que el nombre Jesús es el nombre que está por sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2 versículo 9 versículo 10 y Hechos capítulo 4 y versículo 12, donde la palabra del Señor dice de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Así que el trinitario falla, y sobre todo en esto del nombre, el trinitario está acabado. Porque, vuelvo y repito, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. El trinitario se destruye solo. Digamos que la doctrina trinitaria se destruye sola. ¿Por qué? Porque dice el trinitario que Padre sí es nombre, Hijo es nombre y Espíritu Santo es nombre. Entonces ellos no deberían nunca reprender demonios en el nombre de Jesús, sino que deberían invocar Hijo. Si tanto dicen que la palabra Hijo es nombre, entonces deberían de invocar la palabra Hijo para reprender demonios y para sanar enfermos. Pero como ellos saben que la palabra Hijo no tiene ninguna clase de poder, y la palabra Padre no tiene ninguna clase de poder, y la palabra Espíritu no tiene ninguna clase de poder, entonces recurren al único nombre que tiene poder, que es el nombre de Jesucristo, porque ese nombre sí tiene poder. Ese nombre es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos, a todos ustedes que nos ven a través de estos programas, les invitamos a compartir, les invitamos a suscribirse y también les invitamos a que activen la campanita de notificaciones para que siempre que nosotros publiquemos material, les llegue por allí la notificación y usted nos deje por allí un like y un comentario sobre qué tema usted quisiera que habláramos, y estaremos complaciéndole sobre algún tema del que usted tenga interés. Padre Cristo, el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes.